De tener una compañía que estaba generando millones de dólares anualmente a tener que cerrarla. Hoy les voy a contar qué fue lo que pasó con mi compañía y por qué la tuvimos que cerrar. En el video anterior les estaba comentando que nos estaba yendo muy bien en el año 2023. Eh, a finales del año 2022 estábamos generando mucho dinero porque acababa de pasar un huracán. Habíamos comprado un montón de vehículos y teníamos una plantilla de empleados. Llegamos a tener hasta 80 empleados entre el 2022 y el 2023. Nuestro payroll, el payroll semanal que nosotros teníamos era de arriba de $50,000 semanalmente. Llegamos a tener payrolls de hasta 80,000, pero normalmente era de alrededor de entre 50 y 60,000, más o menos, nuestro payroll semanal. En el 2023 todavía teníamos bastante trabajo que habíamos agarrado después de la tormenta, después del huracán Ian que había pasado, y estábamos firmando un montón de contratos. Nos pusimos la meta de generar ese año 5 millones. Nunca habíamos generado 5 millones anteriormente, pero como estábamos viendo que la gente nos buscaba mucho, que la gente quería hacer los trabajos con nosotros, hicimos muy buena reputación, creamos muy buena reputación, hicimos bastante publicidad. Aparte de que nuestros carros eran muy llamativos, o sea, nos dimos a conocer. Mucha gente nos conocía y prácticamente no había quien no nos hubiera visto en la carretera porque nuestros carros eran demasiado llamativos. Además de que lo hacíamos a propósito. Tratábamos de pasar en los centros de las ciudades en donde había mucha gente a la hora que más gente había. Hacíamos caravanas con todos nuestros vehículos, o sea, lo hacíamos como en forma de publicidad para que la gente nos conociera más. Estábamos, como les digo, estábamos siendo bastante reconocidos. Me estoy tomando una cervecita. Ya es de noche y me dieron ganas de grabar este video. Como a mediados del 2023, ya habíamos terminado de comprar todos los carros que queríamos comprar. O sea, nos habíamos puesto una meta también de llegar a cierto límite y ahí mantenernos. Habíamos hecho todo el dinero que habíamos hecho en estos 3, 4 años que llevábamos en el negocio, lo volvimos a reinvertir. O sea, teníamos dinero, nos estaba quedando dinero, pero la mayor parte de nuestro dinero lo habíamos reinvertido en publicidad, en tener una oficina, en uniformes, en vehículos, en herramienta, en estructurar nuestra compañía, en impuestos. O sea, todo nuestro dinero lo habíamos reinvertido y habíamos llegado a un tope en donde nosotros ya teníamos todo, ya teníamos los vehículos, ya teníamos la reputación, ya teníamos la publicidad, ya teníamos la oficina. O sea, ya teníamos prácticamente la inversión más grande que se tiene que hacer en una compañía cuando apenas va comenzando. Y nosotros habíamos decidido que hasta ahí le íbamos a parar, nos íbamos a tratar de mantener ahí en ese límite, en ese punto a donde habíamos llegado, y ahora sí comenzar a generar dinero en serio, ya teniendo todas estas cosas que les acabo de mencionar. Pero, y todo iba bien. Pero a finales del 2023, como en octubre, a finales de octubre del año 2023, el socio mío, que era una pieza demasiado importante en la compañía, de hecho, él llevaba la mayoría de las ventas, él llevaba las ventas más grandes de la compañía en ese momento, los contratos más grandes los estaba firmando él.
tuvo un problema familiar, así lo vamos a dejar, tuvo un problema familiar y de repente, o sea, esto fue de un día para otro, o sea, sin contemplarlo. Cuando nos llamaron, él estaba en la cárcel, él había caído a la cárcel y, y pues como les digo, fue un golpe bastante duro porque fue de un día para otro, o sea, estamos hablando que el fin de semana nos llaman, esto creo que fue un domingo por la mañana, el domingo por la mañana me llaman y me dicen que el socio de nosotros, el socio mío, estaba en la cárcel y pues su situación era un poquito delicada, como les digo, fue un problema familiar y ahí comenzaron los problemas en la compañía. ¿Por qué? Porque él era, como les digo, una pieza importante en las ventas, pero no solamente en las ventas, sino que también era una persona importante en la organización de toda la compañía, porque me ayudaba bastante, me quitaba muchas cargas. Yo me podía enfocar en unas cosas, él se enfocaba en otras cosas, nos repartíamos los deberes y se nos hacía más fácil manejar la compañía de esa manera. Cuando eso sucedió, pues obviamente nos descontrolamos, o sea, la compañía se descontroló por completo. En los primeros 2 a 3 meses no se sintió mucho su ausencia. Sí nos quitaba pues un poco de tiempo y obviamente dinero, porque también se invirtió dinero en abogados para tratar de trabajar en su caso. Y en los primeros 2 a 3 meses no se sintió mucho el golpe de su ausencia, pero como a los 3 meses se comenzó a sentir ya el golpe de su ausencia, principalmente en las ventas. ¿Por qué? Porque eh, se contrataron nuevos vendedores, pero los nuevos vendedores no lograban hacer la cantidad de ventas que él estaba haciendo. O sea, ni siquiera 2, ni siquiera 3 vendedores podían vender lo que él estaba vendiendo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya mucha gente lo conocía, ya sabía, sabía el negocio con los ojos cerrados. Como al tercer mes comenzamos a sufrir un poquito de problemas financieros, y no solamente de problemas financieros, sino que también hubo problemas dentro de la compañía. La pareja que yo tenía en ese momento tenía un porcentaje bien pequeño de la compañía, pero en ese momento esa persona, la pareja que yo tenía, quiso aprovecharse, como que vio la oportunidad y quiso por primera vez en todos estos años involucrarse en las cosas de la compañía. Y como ella no sabía absolutamente nada del negocio, porque nunca había estado involucrada, no sabía absolutamente nada de lo que son los techos y no sabía absolutamente nada de cómo se manejaba la parte financiera y la parte de la oficina dentro de la compañía, empezó a haber roces y esa persona empezó a tener problemas con gente de la oficina y con gente fuera de la oficina. También se empezó a meter en cosas, digamos que en decisiones que yo tomaba, digamos que si yo daba una orden, ella contradecía la orden sin decírmelo a mí. Y como ella quería una parte más grande de la compañía, aprovechándose de la situación por la que estábamos pasando con el socio mío y con las finanzas con las ventas más bien en ese momento de la compañía, empezó, como les digo, empezó a tener problemas con algunas personas clave dentro de la compañía. Y después de tantas peleas, después de tantos problemas, al final terminamos, porque yo también al final pues yo por evitar más problemas acepté y terminamos por despedir a algunas personas claves de la compañía.
pero en ese momento yo no sabía qué es lo que ella estaba planeando o qué es lo que venía. Resulta que ella comenzó a meter a la compañía personas de su círculo cercano, o sea, personas que le eran fiel a ella, o más bien, como lo veo en este momento, ella comenzó a meter personas a la compañía, a trabajar en la oficina, en puestos claves de la compañía, prácticamente como a espiar, prácticamente como a causar división. O sea, esas personas no trabajaban para la compañía, esas personas trabajaban para ella, trabajaban para informarle a ella, trabajaban para dividir a la compañía y prácticamente hacer todo lo que ella quería hacer sin tener conocimiento del roofing, de los techos y sin tener conocimiento de nada de la compañía. Simplemente ella pensaba que como el socio mío y yo hacíamos ver las cosas tan fáciles, o sea, nosotros por dentro estábamos sufriendo estrés, estábamos batallando con los empleados, estábamos batallando con los trabajos, estábamos batallando con los clientes, teníamos que pagar todas las cuentas, o sea, eran un montón de cosas que había detrás de nosotros, cosas, responsabilidades que nosotros teníamos, pero que las hacíamos ver demasiado fáciles, o sea, nunca nos quejábamos, o sea, teníamos estrés, teníamos problemas, estábamos pasando por muchas cosas, pero hacíamos ver las cosas, o sea, enfrente de la cámara o enfrente de los trabajadores, enfrente de la gente de oficina, enfrente de nuestras amistades, enfrente de nuestra familia, enfrente de nuestros clientes, nosotros actuábamos como si nada, como si absolutamente nada estuviera pasando. O sea, tratábamos el socio mío y yo de absorber todos los problemas, de absorber todo lo que estuviera sucediendo para que toda la gente, los trabajadores, los clientes, nuestra familia, sintiera como que nada estaba pasando y como que todo estaba marchando a la perfección. Así lo hacíamos sentir nosotros. Todo el mundo recibía sus cheques, mi expareja recibía su cheque, o sea, todo el mundo recibía su cheque, pero cuando no había para que todo el mundo recibiera su cheque, el socio mío y yo nos quedábamos sin cheque, a veces por meses, pero toda la demás gente recibía su cheque sin falta cada viernes. Y para resumirles la historia, a mi expareja le ganó la avaricia. Ella y yo teníamos una hija, o tenemos una hija más bien, y comenzamos a tener muchos problemas, pero problemas demasiado serios. Habíamos comprado un restaurante también. Por ahí está el video del restaurante que habíamos comprado, pero yo creo que eso se los voy a contar en otro video porque este se va a alargar un poquito. Habíamos comprado un restaurante también y desde antes de comprar el restaurante ya yo le había dicho a ella que no me quería yo meter en eso porque al final de cuentas yo era el que iba a terminar trabajando en el restaurante. ¿Por qué? Porque así siempre había sucedido, o sea, en el negocio de los techos, a pesar de que ella quería estar involucrada, yo era el que llevaba toda la compañía. Y yo sé que ella, conociéndola, ella solamente por su ego quería tener este restaurante y más porque ya había hablado, o sea, como les digo, después les voy a contar bien la historia en otro video, pero ya había abierto su boca y después al final lo hizo más por orgullo, o sea, terminó comprando ese restaurante o terminamos comprando ese restaurante más por orgullo de ella que porque quisiéramos en realidad comprar ese restaurante. Pero después de haberlo adquirido, pues obviamente yo me iba a lanzar como lo hago siempre en todos mis negocios, o sea, yo me iba a lanzar de lleno, o sea, porque a mí no me gusta que un negocio no funcione, o sea, si uno se va a meter en un negocio es para que el negocio funcione, entonces a mí me gusta que las cosas funcionen. Yo me iba a meter a trabajar de lleno y así fue como lo hice. Entonces, comenzamos a tener un montón de problemas hasta el punto
llegué yo a decirle que si eso continuaba así, que si las cosas continuaban así, especialmente porque ya no había respeto hacia mi persona de parte de las personas que ella metió a trabajar en la compañía, creaban un ambiente laboral bastante difícil, o sea, había una división dentro de la compañía, había había peleas todo el tiempo. Digamos que mi expareja y otras personas que ella metió a trabajar a la compañía, todos los días se quejaban de algo, todos los días se quejaban de alguien, todos los días que querían despedir a alguien, todos los días, siempre era algo así, que fulanito está hablando con fulanita, que fulanito se pasó mucho tiempo aquí en la oficina, que fulanito no me saludó cuando llegó, no me saludó bien cuando llegó, o sea, cosas completamente tontas y pequeñas a comparación de la magnitud, o sea, de lo grande que era la compañía y de los problemas reales que había allá afuera en los trabajos con los muchachos. Los vehículos hay que llevarlos a mantenimiento, la gasolina, los clientes que están que a veces no estaban contentos con alguna cosa del trabajo, o sea, cosas verdaderamente importantes, ni siquiera les importaba, o sea, les importaba más las cosas estúpidas que estaban pasando, bueno, las cosas estúpidas para mí, porque para ellas era un gran problema, o sea, las cosas estúpidas que pasaban ahora ya en el restaurante y en la compañía de los techos. Como en 2 ocasiones llegué a despedir a una de las personas que mi expareja había contratado para trabajar en la oficina, que tenía un puesto clave, por eso mismo, por causar divisiones, por ser una persona arrogante, una persona avariciosa también, porque lo veía que también era una persona avariciosa y que solamente trabajaba para ella y no trabajaba para la compañía. O sea, a mí no me importa si trabajaba para mí o no, no trabajaba para la compañía, trabajaba para ella y creaba muchos problemas. O sea, eso era lo que más me molestaba, o sea, que creaba mucha división dentro de la oficina. Entre ella y mi expareja, como les digo, querían despedir a alguien todos los días. Entonces, llegué a tener roces, no me respetaba, esa persona no me respetaba a mí como su patrón o como el dueño de la compañía. Y la llegué a despedir como en 2 ocasiones y mi expareja la volvió a recontratar. O sea, como les digo, a veces yo tomaba una decisión y mi expareja contradecía esa decisión. Digamos que yo llamaba al equipo para una reunión y mi expareja decía que esa reunión no se iba a hacer. O sea, imagínense cómo quedaba yo como el que siempre había estado enfrente de la compañía, o sea, el líder de la compañía, cómo quedaba yo enfrente de toda la gente que trabajaba ahí en esa compañía. Entonces, en una ocasión llegó el punto en donde ya yo estaba cansado de problemas y peleas todos los días en la compañía de techos y en el restaurante, que le llegué a decir que si las cosas no mejoraban, yo me iba a salir, o sea, que se quedara con todo, yo me iba a salir y iba a comenzar por otro lado desde cero, no me importaba, como quiera, yo sabía cómo hacer las cosas o cómo empezar desde cero, o sea, hasta ese punto llegué. Obviamente que yo no quería empezar desde cero, o sea, yo simplemente lo decía como una forma de presionar, o sea, yo solamente quería presionar para, para que las cosas mejoraran en la empresa, pero para mi sorpresa, las veces que llegué a presionar me llegaron a decir que adelante, que presentara mi renuncia. O sea, yo me quedé como que, canijo, o sea, es así, la verdad es así, no me la esperaba. O sea, yo pensé que al yo decir eso, que iba a dejar la compañía, que iba a dejar el restaurante, que se lo quedara
y que yo me iba a ir a empezar desde cero. Pensé que iba a ser una forma de presionar y que las cosas iban a cambiar y no. O sea, todo continuó igual y como les digo, me llegaron a decir que mi expareja, que adelante, que presentara mi renuncia, pero obviamente yo no la quise presentar. ¿Por qué? Porque al yo hacer eso, pues obviamente iba a perder muchos de mis derechos como parte, como dueño de la compañía de techos y como dueño del restaurante, como inversionista también. Entonces iba a perder muchos de mis derechos. Y los problemas siguieron hasta el punto de que la familia de ella, o como les digo, la avaricia, la familia de ella llegó o sea, se metió también y querían parte de la compañía. O sea, como estaban viendo que ya la compañía era una compañía grande, una compañía estructurada, una compañía que ya estaba generando dinero, que ya la gente conocía, pensaron que era fácil y la misma familia de ella le empezó a meter ideas en la cabeza de que se quedaran con la compañía, de que me sacaran. Le empezaron a decir de que ella podía sola con la compañía, como les digo, y ella se lo creyó. O sea, ella pensó que ella podía manejar esa compañía. ¿Por qué? Porque yo hacía ver que las cosas fueran fáciles. O sea, yo hacía ver como que, o porque yo arreglaba todos los problemas. O sea, mi trabajo en esa compañía, y ustedes, dueños de negocios, lo han de saber. Mi trabajo en esa compañía era solucionar problemas todos los días, solucionar cosas en la oficina, solucionar cosas en los trabajos, los materiales, con los trabajadores, con el schedule, con la agenda, con todo eso. O sea, ese era mi trabajo, solucionar los problemas que estuvieran pasando en ese día, todos los días. Ese era mi trabajo. Pero ella y otras personas, pues obviamente no se daban cuenta de eso. O sea, yo estaba cargado de trabajo y tenía un montón de estrés. Y ella se la creyó cuando su familia le dijo que me hicieran a un lado, que ella se quedara con la compañía y que su amiga que trabajaba en la compañía y otros familiares le dijeron que ellos le iban a ayudar a manejar la compañía. Hasta que un día me empezaron a llegar notificaciones a mi teléfono del banco que se había cambiado la clave, el password, o sea, sí, la contraseña de la cuenta, varias notificaciones de diferentes cosas. En ese momento me preocupé, pero no podía mirar lo que estaba sucediendo en ese momento, ni podía llamar al banco porque estaba con un cliente en un trabajo. Y en cuanto me desocupé, bueno, me preocupé porque anteriormente ya nos habían sacado de la cuenta en una ocasión, nos hicieron tipo fraude, 231,000 de la cuenta del banco, que después el banco no lo regresó y yo no sé qué fue lo que pasó, si recuperaron ese dinero o no, pero a nosotros nos habían sacado en una ocasión 231,000 de la cuenta del banco. Entonces me preocupé por esa parte, pero cuando comencé a llamar al banco y cuando fui al banco, porque fui personalmente al banco para ver qué es lo que estaba pasando, me dijeron que yo no estaba en la cuenta del banco, o sea, que yo no podía hacer nada, que yo no podía eh, preguntar, no podía hacer preguntas, no podía revisar el saldo. O sea, no existía yo en la cuenta de banco. Y ahí fue donde se acabó todo prácticamente. Ahí fue donde yo dije, ok, esto ya no me está gustando, necesito un abogado. Ese día, lo recuerdo bien, el día que me empezaron a llegar las notificaciones a mi teléfono y que fui al banco y que yo no existía en la cuenta de banco. Lo que sí fue que me ayudaron en el banco porque me conocían en todos los bancos. O sea, en todos los bancos me conocían porque yo era la única persona que manejaba esa cuenta de banco. Entonces me acuerdo que ese día me dieron, o sea, obviamente me dijeron que yo no existía en esa cuenta, que yo no era el dueño de esa cuenta, que no podía revisar nada, pero la persona que estaba en el banco me dio acceso a todo, porque como les digo, me conocían. Obviamente a una persona que no está
en una cuenta de banco que no aparece como dueño de esa cuenta, no le van a dar acceso. Digamos que aunque tú conozcas a una persona que trabaja en el banco, pero si nadie sabía que tú eras dueño o no te conocían de hace tiempo, que tú manejabas esa cuenta y que tú estabas en los papeles de esa cuenta, pues obviamente que no te van a dar acceso. Pero como yo conocía a la mayoría de las personas que trabajaban en los bancos de esa área, en todos los bancos que había por ahí, yo siempre pasaba al banco que más cerquita me quedaba. A veces pasaba a este banco, a veces pasaba a este otro banco y así. Pero como había veces que durante el día pasaba hasta dos, tres, hasta cuatro veces, o sea, recogía un cheque acá, recogía otro cheque acá, pasaba al banco por una u otra razón, siempre estaba metido en los bancos por cuestiones de la compañía y pues obviamente todo el tiempo depositando, haciendo payroll y todo este tipo de movimientos que se tienen que hacer cuando eres dueño de un negocio. Entonces ese día recuerdo que me dieron acceso absolutamente a todo, aunque yo ya no estaba en los papeles de la cuenta de la compañía, porque como les digo, me conocían perfectamente. Ahí fue en donde yo dije, necesito un abogado, ahora sí, ya cruzaron la línea, ya esto es demasiado, yo ya no voy a pelear físicamente, o sea, yo ya no voy a confrontar a mi expareja, ni a su familia, ni a la otra persona que trabajaba en la compañía. Yo lo que dije en ese momento, necesito un abogado y voy a pelear por lo que me pertenece por la vía legal. Y mis amigos, hasta aquí la vamos a dejar por esta ocasión con este video. Espero que les haya gustado y lo demás se los sigo contando en el próximo video.